Cuando escuchamos la palabra Hollywood, inmediatamente pensamos en actores, actrices, películas, cine, directores, gente famosa. Pero la verdad es que el origen, al menos de ese nombre, nada tiene que ver con el séptimo arte. Acompáñame a ver cuál es la historia detrás de todo esto. Hollywood está ubicado en Los Ángeles, California, y era un conjunto de pequeñas casas, de una pequeña zona ahí, unas pequeñas residencias que se juntaron en 1857. En ese año se fundó este lugar. Y ese gran letrero que ya conocemos todos se inauguró en 1923, pero no tiene nada que ver con la industria del cine. La historia es la siguiente: el señor Henry Chandler, que era la persona interesada en hacer crecer esa comunidad, en vender casas en ese lugar, pues estaba pensando ahí una nueva forma de poder promocionar este lugar de una manera efectiva en la cual pues él pudiera hacer un buen negocio. Fue su amigo H.J. Whitley quien la agarró y le dijo: pues compadre, puede poner ahí arribita un letrero así, bien grandote, así, grandísimo, que diga: aquí se venden casas en Hollywood, bien padres, bien chidas, bien bonitas, compre ya. Oye, ¿y no cree que me saldría muy caro poner todo eso y que no cabría todo ahí en la colina? Bueno, entonces nada más póngale ahí Hollywoodland y ya. Y sí, así fue la plática, yo estuve ahí en ese momento. Pero ya hablando en serio, vaya que le funcionó, porque incluso al día de hoy sigue siendo pues una imagen que reconoce todo el mundo. Pasaron los años y en 1949 se decidió quitarle las últimas 4 letras, porque originalmente decía Hollywoodland. Ahora solo conocemos lo que dice Hollywood, y pues fue en este año cuando dijeron: quítenlas, sáquense, adiós. Y en 1978 tuvo su remodelación porque ya la habían grafiteado, ya la habían, ahí ya estaba desgastado, ya le habían movido ahí las letras. De hecho ahí por ahí hubo una vez que decía Hollywood, que pues es como decir la hierba bendita, como decir la marihuana bendita, y pues dijeron: ah, pues ¿cómo? Entonces sufrió varios percances y en 1978 le dieron su buena remodelada, que es la que conocemos hoy en día. Por entonces, si este era un anuncio para vender casas, un anuncio de bienes raíces, ¿cómo es que se juntó con la industria del cine? Bueno, pues todo empezó con la guerra de las patentes. Y no es un nombre que me estoy inventando ahora, realmente hubo una guerra de las patentes. Ya ven que William Lowry Kennedy Dickinson inventó el kinetoscopio, ¿no se acuerdan? Bueno, por aquí les dejo el video del origen del cine para que lo vean y lo recuerden o se enteren. Ya sea que primero veas ese video y luego regreses a terminar de ver este, o que primero termines este y luego aquel. Bueno, el chiste es que el señor William Lowry Kennedy Dickinson fue el que inventó el kinetoscopio en los estudios de Thomas Alva Edison. Entonces pues Thomas Alva Edison agarró y patentó este aparato, pero esa patente nada más era válida en Estados Unidos. Es por esa razón que los hermanos Lumière pudieron agarrar y hacer su versión mejorada del cinematógrafo, y ellos pudieron crear esa patente como si fuera de ellos. Mientras los hermanos Lumière estaban entrados en el desarrollo de su cinematógrafo, Thomas Alva Edison seguía inventando cosas en su estudio, seguía pensando nuevas formas de hacer mejores proyecciones de cine, seguía pensando y tratando de mejorar los aparatos para crear el cine. Y esto le dio la idea para crear un monopolio sobre esos aparatos, sobre el cine. Bastante listo el señor. Solo que aquí había un pequeño detalle. Fue hasta 1912 que el cine entró dentro de la legislación de los derechos de autor. Antes no. Para ese entonces ya había 17 compañías que producían imágenes con movimiento, además de la de Edison. Y pues ya era un robadero ahí de cintas, ¿no? Porque en ese entonces todavía no había registro de derechos de autor. Y cuando se hizo, pues tenían la idea en ese entonces de que para registrar una cinta y que fuera de propiedad de alguien, tenían que registrar fotograma por fotograma, es decir, imagen por imagen. Era un proceso muy tardado, y por eso mismo nadie le entraba a registrar las películas. Es por eso que las imágenes de una película podrían salir en otra, y se empezó a hacer el robadero. De repente un creador veía su imagen en otra cinta que ni siquiera estaba enterado.
Todo esto estaba ocurriendo en Nueva York. Thomas Alva Edison se molestó bastante cuando empezó a ver que había más competencia y empezó a agarrar, a demandar así a lo loco, con sus patentes en mano empezó y dijo, no, pues ¿cómo crees aquí? Y entonces si él quería y podía retrasar una producción de una película, y los creadores que estaban haciendo esa película pues se retrasaban y perdían muchísimo dinero. Total que estos productores que no tenían que ver con Edison agarraron y dijeron, pues sí, ¿por qué tenemos que estar aguantando a este señor? ¿Por qué tenemos que estarle dando cuentas? ¿Por qué tenemos que estarle ahí pagando? ¿No? Entonces decidieron cambiarse de Nueva York a una ciudad completamente desconocida. Pero no, Los Ángeles, California no fue la primera opción. Esa historia comienza en 1913 con Jesse Lasky y Sam Goldfish. Ellos querían adaptar una obra de teatro que fue muy exitosa en ese momento al cine. Primero se fueron a Arizona, fueron de scouting ahí a Arizona, vieron el lugar, vieron ahí los paisajes y todo, y dijeron, aquí no. Y fue entonces cuando se movieron a Los Ángeles, California. Sí, qué bueno que lo hicieron, porque Hollywood, Arizona no suena como muy bien, o Arizona, la casa del cine, como que le falta punch. Y ya estando en Los Ángeles empezaron a implementar una forma de producir películas que se utilizó durante muchísimos años después. ¿Cómo era esta forma? Bueno, en Los Ángeles, California, en Hollywood, empezaban a hacer las películas, las producían en cuanto a hacer los escenarios, en cuanto a grabarla, en cuanto a escribirla. Era el lugar creativo. Y en Nueva York era el lugar administrativo, en donde se hacían los números, en donde se hacían los cheques, en donde se hacían las cuentas para que todo saliera bien. Entonces el cine se manejaba realmente en dos lugares: en Hollywood, que era en donde se construían los sueños, y en Nueva York, que era en donde se financiaba. Y pues ya estando ahí en Los Ángeles, sin Thomas Alva Edison que estuviera detrás ahí con sus papeles y sus demandas y demás, pues empezaron a crear más productoras, la industria empezó a florecer, empezaron a hacer más películas, la gente que se metió en el negocio pues empezaba a hacer cine, a hacer los cines, o sea el complejo, para poder proyectarlos, porque vieron que también de proyecciones se sacaba muy buen dinero. Pero eso es historia para otro video. Así es como la industria empezó a florecer en Hollywood y pues lo empezó a adaptar, y ese símbolo que tenían ahí, ese gran letrero de Hollywood, pues lo ocuparon muy bien y lo empezaron a adueñar. Algunos tienen la versión más romántica en las que dicen que la industria se movió de Nueva York a Los Ángeles, California, a lo que es Hollywood, porque antes pues era mejor grabar con luz de día, algo que yo entiendo muy bien porque como no tengo iluminación pro en casa, pues grabo de día, pero bueno, en fin. El caso es que para obtener mejores imágenes, su preferencia era grabar durante el día, que hubiera buena luz, buena iluminación, y en Nueva York pues a veces se nublaba, muy seguido se nublaba, los días eran más cortos, entonces buscaron un lugar en donde los días fueran soleados, más largos, etcétera, etcétera, y fue como fueron a dar a Los Ángeles, California. La verdad es que no desacredito esta versión, puede ser que también haya sido un factor, pero creo que las patentes de Edison tienen más peso, al menos para mí. Y bueno, eso fue un poquito de la historia de cómo es que la industria se movió de Nueva York a Hollywood, y por qué es que Hollywood ahora es reconocido como la casa del cine, la meca de los filmes. Pues sí, ¿no? Todo eso que pues ya dices Hollywood, cine, luego. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy, espero te haya gustado. Suscríbete, compártelo, dale like y todas esas cosas bien padres que tú haces. Yo te veo en el próximo video de lo que sea que te guste ver en mi canal. Hasta luego, chao.